Muy bien, vamos a continuar con el avance, queridos jóvenes. Para no distraer, voy a desaparecer. Bien, la anterior clase nos hemos conocido todos, hemos tenido el gusto de conocernos a través de los datos como son el nombre completo, dónde vivimos, dónde trabajamos y cuáles son las expectativas respecto a la materia y a la profesión que está abrazando cada uno. Más de uno es igualmente profesional también, bienvenidos. Hemos hecho esas preguntas precisamente para conocernos más y poder familiarizarnos un poco más con nuestros nombres, dónde vivimos, etcétera, a fin de que cuando estemos conformando los grupos tengamos más facilidad de poder contactarnos y resolver cada caso que tengamos que resolver. ¿Ya? Esa ha sido la idea. Además, recuerden que estamos en aula, están en aula ustedes, y mientras están en aula van a ser compañeros, ¿verdad? Y una vez que dejen las aulas, muchos van a ser quizás socios y tal vez otros van a entrar a la competencia entre ustedes mismos, ¿verdad? Y que todo esto que estamos haciendo y que vamos a hacer sirva precisamente para reforzar, para tener buenos socios o para tener buena competencia, ¿sí? Ese es el propósito de todo esto, ¿ya? Ok. Les había pedido con todo el respeto que puedan ingresar con los nombres y apellidos completos a fin de que mi control sea mucho más eficiente respecto a la participación de cada uno de ustedes. Así que ruego a cualquier persona que quiera ingresar nuevamente, ingrese con su nombre y apellido. ¿Ok? No está restringido, por si acaso. ¿Ya? Obviamente, siempre y cuando esté registrado en el curso. Muy bien. Se escucha, ¿verdad, jóvenes? Sí, dice, se escucha. Ok, gracias. Bien, siguen ingresando, seguimos admitiendo. Ok, bien, dicho esto, antes de ingresar oficialmente al avance mismo, quiero hacerles una pregunta. Bien, en este momento, todos tenemos un elemento intangible e invisible, el cual nos permite estar en esta reunión, en esta clase, ¿sí? ¿Cuál creen que sea ese elemento, queridos jóvenes? El interés. Y voy a ir anotando, ¿ya? Todas sus respuestas siempre voy a anotar. Internet, ¿ya? Algo que tenemos en nosotros, ¿sí? Invisible e intangible, el cual nos permite estar presentes en esta reunión, ¿sí? Algo que tengamos en nosotros. Las ganas de aprender. Ganas de aprender. Todo lo que me están diciendo, voy a. Ganas de aprender. ¿Ya? ¿Alguien más? El compromiso. Responsabilidad. Compromiso. ¿Ya? Responsabilidad, licenciado. Responsabilidad. Interés, licenciado, de aprender. Interés. Voluntad. No sé si ya dijeron eso. No, estoy anotando. Voluntad. Vaya. Voluntad, Lic. Ya. Después. Motivación, licenciado. Motivación. ¿Ya? ¿Alguien más? Ganas de superación. Ganas de superación. Superación. ¿Ya? El adquirir conocimiento. Adquirir conocimiento. Conocimiento. ¿Ya? ¿Nadie más? Curiosidad. ¿Ya? ¿Alguien más? Somos 94. Disposición. Aprendizaje.
Conciencia, dice. Conciencia. Conciencia. ¿Ya? Puntualidad. Exacto, eso es una buena palabra, puntualidad. Responsabilidad. Reitero nuevamente a las personas o los jóvenes que están con problemas de micrófono, tienen que hacer lo posible para poder habilitarlos, ¿ya? Porque nosotros vamos a requerir que participen todos, ¿vale? Hablando, utilizando el teléfono. Les digo, el micrófono. ¿Alguien más, jóvenes? Podría ser compromiso, no sé si ya lo comentaron. Sí, lo dijeron ya, compromiso. Ganas de mayor conocimiento, ya. Ganas de mayor conocimiento. 95 cerebros, hasta ahorita 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cerebros han respondido. Superación. Ganas de superación, ya. ¿Nadie más? Ok, bien, mientras van pensando entonces, ok, ¿cuáles son las respuestas que he anotado? Dice, estamos presentes, bueno, inicialmente la respuesta era, la pregunta es, perdón, estamos reunidos acá en esta sala, en esta clase, ¿sí? Debido a que tenemos un elemento intangible e invisible en nosotros, el cual nos permite estar reunidos precisamente, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese elemento? La respuesta inicial era Internet. Bueno, luego dice las ganas de aprender, el compromiso, la responsabilidad, el interés, la voluntad, la motivación, las ganas de superación, adquirir conocimiento, curiosidad, disposición, aprendizaje, conciencia, puntualidad, es un dato importante, decíamos, la responsabilidad, luego las ganas de mayor conocimiento y la superación. Son las respuestas que han vertido. ¿Sí? Ok. Efectivamente, hay un elemento que todos tenemos. Es intangible e invisible desde que nacemos hasta el día que ya no estamos acá, inclusive. ¿Sí? Y ese elemento es la memoria. ¿Sí? Ese es un elemento intangible e invisible que tenemos todos y cada uno de los que estamos aquí, y es la memoria. Sin la memoria, ninguno de ustedes nos hubiese dicho dónde vive, cómo se llama, dónde trabaja, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin la memoria, ninguno de nosotros hubiésemos sabido de que nos toca o tenemos clases hoy a las 9. Ninguno hubiese sabido o va a saber cuándo vamos a tener examen, etcétera. Así que ese es un elemento vital para nosotros, como es la memoria, ¿verdad? Ese elemento llamado memoria, ¿nosotros hemos decidido tener o se nos ha dado? Queridos jóvenes. Ese elemento llamado memoria, ¿hemos decidido tener nosotros o se nos ha dado? ¿Qué opinan? ¿Se nos ha dado, Alicia? ¿Quién nos ha dado? Se nos da. ¿Quién nos ha dado? ¿Quién creen que nos ha dado? Está bien la respuesta, está encaminada bien, pero ¿quién nos ha dado? La vida, licenciado. La vida, ¿ya? La vida. Voy a anotarme aquí. ¿Ya? La vida. ¿Quién más creen que se nos ha dado?
Hola, jóvenes. La experiencia, Lice, ¿puede ser? La experiencia. Licenciado, ¿cómo ¿Ya está? Muy alguien buenos más? días. Sí, Buen licenciado. día. Bueno, hablando de la memoria, ¿no? Ese sería se podría decir que es el mayor regalo, es la herencia que vamos recibiendo todos a medida que vamos pasando de generación en generación. Ya, ¿de qué no hemos recibido, sin embargo? Está bien, está Eh, muy bien. Sí, de la genética podría ser, licenciado. Genética. genética. Sí, Ya, es algo un poco complicado hablar de eso, porque ya que se puede hablar de dos diferentes teorías, ya sabe, de la bíblica o si no es de la teoría evolucionista, ¿no? La que es un poco más científica. más científica. Ya, ok. Gracias, Samuel. ¿Alguien más? Yulisa, tal vez, está levantando la mano. Buen día, licenciado. Bueno, la memoria se nos da desde que nacemos. En sí, incluso lo que es desde pequeños, así como dijeron mis compañeros, por algunas experiencias. Por ejemplo, cuando la primera vez que nos caemos, entonces nuestra memoria lo recuerda y lo atesora como una experiencia. Entonces, podría ser que la tenemos desde que nacemos, pero poco a poco vamos lo que es aprendiendo a cómo utilizarlo en sí. La utilizamos inconscientemente. Gracias, Yulisa. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Nadie? Ok. Bien. A ver, vamos a preguntar nuevamente de los 95 o 98. ¿Alguien más se anima? Ok. Bien. Hace rato indicaron dos teorías, ¿no es cierto? Una, la evolucionista, que puede ser, si tenemos inclinación a esa, en base a esa teoría, o la otra, la bíblica, ¿no es cierto? Dos teorías, además hay otra, ¿verdad? Bien, puede ser de que tengamos un apoyo basado precisamente en eso. ¿Sí? Sin embargo, creemos que hay una mano poderosa que nos ha dado todo. No Alemana. solamente, ¿Quién? De los Vermeyer, pues. no solamente, ¿verdad? Tenemos memoria, tenemos otros elementos más y son varios. A ver, alguien levantó la mano. Ya, varios, ¿sí? Tenemos memoria, capacidad de razonar, decidir, equivocarnos, corregir, levantarnos, volver a correr, caernos, volver a correr, etcétera, ¿sí? Tenemos otros elementos también que constituyen nuestro organismo, la vista. Ustedes con solo mirar en este momento están identificando un montón de cosas alrededor de ustedes, ¿sí? Mirando la pantalla, alrededor están viendo varias cosas, ¿ya? Entonces es una capacidad que tenemos, así como la de razonar, etcétera. Y creemos que esa capacidad, esos elementos intangibles e invisibles, han sido proporcionados por Dios. Y a veces tenemos miedo de pronunciar esa palabra, Dios, ¿no es cierto? Muchos quizás estaban en su boca, en la punta de la lengua o en el corazón decirlo y no lo han hecho posiblemente por miedo o alguna situación. Lo cierto es que se nos ha dado. Nosotros no hemos decidido tener, se nos ha dado, ¿verdad? Así que con todos esos elementos que tenemos en nosotros, estamos viviendo. Y no solamente podemos vivir, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios que está escrita, muchos quizás no compartan, pero está escrito, así sean o no sean católicos o cristianos, etcétera, está escrito ahí en la Biblia y dice, ¿verdad? Lo que ustedes ya conocen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de su boca, de la boca de Dios, ¿verdad? Así que nosotros estamos realizando estamos pasando por este camino de la formación en la profesión que hemos decidido, precisamente ¿para qué? Para ganar pan, ¿sí? Para ganar.
¿sí? Las cosas materiales que vayamos a utilizar mañana pasado para nuestro beneficio o el beneficio de los consanguíneos o políticos que tengamos. Pero también podemos utilizar, ¿no es cierto?, este paso por esta vida, haciendo las cosas que deben hacerse de manera correcta, ¿sí? Así que cada vez que recordemos sobre nuestra memoria, etcétera, demos gracias, porque eso se nos ha dado, no hemos decidido nosotros. Ninguno de los que está aquí ha decidido tener memoria, ¿verdad? Ok, y por esa razón precisamente, porque tenemos muchos elementos tangibles e invisibles, es que yo me atrevo siempre a dar un agradecimiento a Dios por todo lo que tenemos. Tenemos, primero, vida, estamos vivos, porque mientras estemos con vida, podemos ejecutar las cosas que hayamos planificado, etcétera, conforme a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Podemos hacer eso, podemos equivocarnos todos, y lo que es mejor, mientras estemos con vida, podemos corregir los errores que hayamos cometido, a todo nivel, personal, profesional, etcétera, ¿verdad? Ok, y por el resto de elementos tenemos familia, un techo, un lugar donde vivir, tenemos un pariente, un papá, mamá, un hermano, etcétera, al lado, tenemos un cuñado, no sé, ¿verdad? Tenemos amigos, tenemos una serie de cosas por las cuales tendríamos que agradecer. Motivo por el cual es que siempre hago ese agradecimiento antes de iniciar las clases, ¿ok? Y por esa razón, con el respeto debido y con el permiso de ustedes, voy a utilizar un tiempo menor a 1 minuto para hacer precisamente ese agradecimiento a quien nos ha dado la vida, así lo considero, y gracias a quien vamos a seguir adelante en esta profesión que estamos abrazando todos. ¿Vale? Ok. Los que estén de acuerdo, inclinen su cabeza y hagamos una oración, ¿sí? Inclinen en señal de reverencia, porque no es nomás hacer oración así, ¿vale? Muy bien, Señor, gracias por esta mañana, bendito Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias, Señor, por que estamos vivos, Señor. Gracias por la familia consanguínea y política que tenemos, con la que estamos compartiendo el mismo techo, Señor. Gracias por los amigos, por los parientes y aún por las personas que todavía no conocemos. Gracias por esta profesión que nos estás dando, Señor, el cual creemos que nos va a servir a todos conforme a tu palabra y tu voluntad. Gracias. Te pedimos en el nombre de Jesús que en esta gestión que estamos iniciando hoy podamos obtener, Señor, la capacitación correspondiente en la materia y en otras áreas, además, Señor. Y te pedimos, Señor, que cada capacitación sea replicada por parte de nosotros al interior nuestro y al resto de personas que así creemos que lo necesitan, Señor. Te pedimos todo en el nombre de Jesús, que nos bendigas siempre con tu sabiduría, conocimiento, entendimiento, discernimiento sobre todo lo que vamos a ver, decir y hacer en esta reunión y fuera de ella, Señor. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias. Ahora sí, permítanme compartir, por favor, un documento. Un segundo. Muy bien. ¿Se logra visualizar, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Okay. Muy bien, gracias. Bien, vamos a ingresar viendo la forma de calificación que vamos a tener en la materia. ¿Ya? Ok. 20 puntos por trabajos asignados. El primer trabajo valdrá 5 puntos y el segundo 15. Evaluación, 80 puntos. Primer parcial 20, segundo 25, perdón, y examen final 35. En total hacen los 100 puntos. Aclaro que esta forma de calificación puede estar objeto a alguna modificación que emergente de las autoridades que tenemos, ¿no es cierto? Mientras no haya alguna modificación, alguna sugerencia de modificación por parte de las instancias superiores, vamos a mantener esto. Obviamente esto voy a poner en consideración de todos ustedes, queridos jóvenes. ¿Sí?
¿Estamos de acuerdo con que sea 20-80 para llegar a los 100? Adelante, Álvaro. Ya, un segundito, por favor. Aquí, ahí. Ya. Dice en el primer parcial, subir a 35. Ay, ay, ay. Primer parcial, 25. Segundo parcial, 20, segundo, ¿cuánto? Ya. Y el tercero, 30, ¿no? Ya. ¿Qué opinan, jóvenes? Sí, Lice, está bien. Estoy de acuerdo con mi compañero Álvaro. Ya, el resto. De igual manera, Lice, yo considero que está bien. Igual dice. Igual está bien. Lo propio, Lice. 3, 4. Apoyo la noción, licenciado. Sí, igual, Ya. licenciado. 5. ¿Alguien más? Compañeros, si no quieren hablar, por lo menos levanten la manito para que el licenciado sepa que están de acuerdo, por favor. Les pediría. Vamos, vamos, levanten las manitos, compañeros. Licenciado, ahí puede ver en el... Ahí puede ver las manitos levantadas de las personas que están de acuerdo, licenciado. Estamos de acuerdo. Buenos días, licenciado. Hay una propuesta en el chat del No Zoom. sé si... No sé si puede verlo eso. A ver, deme un segundo, por favor. Dice, sugiero 30 los trabajos y 70 los 3 parciales. Ya. Eso sí no vamos a poder hacer por si acaso, ¿ya? Porque inclusive todavía no hemos llegado a los trabajos, por si acaso. Enseguida vamos a explicar en qué consisten los trabajos, porque no solamente será presentar el trabajo, sino que se tiene que defender, y se defenderá de forma individual o grupal, dependerá del caso. Por esa razón es que los trabajos que tienen 20 puntos se mantienen con los 20 puntos, ¿vale? Estamos hablando acá de los exámenes, ¿sí? Son 17 personas que están de acuerdo con que sea 25, 25, 30. Entonces, 19. ¿Alguien más? 20. 21, 22, 25. 31, 32. 30 y 40. 50. Muy bien. Muy bien, son 56, 56, 55 estudiantes que están de acuerdo, ¿no es cierto? Con que sea 25, 25, 30. Entonces, eso vamos a, un segundín, modificar acá, ¿ya? Vamos a colocar 25, 25 y 30. Estamos de acuerdo, ¿verdad, jóvenes? Sí, licenciado. Listo. Ok. Esa entonces va a ser la forma de calificación. 20 puntos para trabajo, primero 5 y el segundo 15. 80 para evaluación, 25 primero, 25 segundo y 30 final. Instrucciones para los trabajos asignados. Bien. Todo trabajo que yo vaya a determinar, a asignar al curso, va a ser remitido al grupo de WhatsApp a través de la compañera. En todo caso va a ser remitido a la compañera, ¿ya? A Liz. Luego, los trabajos resueltos me tienen que enviar por correo electrónico a este correo, andres-torres@hotmail.com. ¿Cuándo me tienen que enviar? En la fecha que se establezca en el WhatsApp. Es decir, no podrán enviar ni antes ni después,
sino me tienen que enviar en la fecha que hemos quedado y es más, en la hora que hayamos quedado, por si acaso, ¿ya? Si les decimos que manden el 15 de septiembre a las 14 tienen que mandar del 15 de septiembre, ¿ya? ¿Quién tiene que enviar? Tendrá que enviar el jefe de grupo, ¿ya? Eso lo vamos a especificar en cada trabajo que vayamos a asignar. Los trabajos con respuestas y datos concretos cumpliendo con la estructura de trabajos explicados en clase. Es decir, los trabajos, dígame, ¿alguien está levantando la mano? Ya. ¿Cómo van a ser elaborados los trabajos prácticos? Deben contener, como ya saben, los nombres completos, ¿ya? Porque ya ha habido una ocasión en la que habían 2 Juan Pérez Pérez y yo tenía que saber cuál Juan Pérez Pérez era. Su registro único, perdón, su registro universitario. Luego va a tener el título del tema. Luego el cuerpo del trabajo desarrollado, ¿no es cierto? Luego las conclusiones de ese trabajo y finalmente la bibliografía que ustedes hayan consultado. Esa va a ser la estructura de cada trabajo que van a presentar. ¿Ya? Ahora, respecto a la fuente o bibliografía, por si acaso, si ustedes colocan una fuente y yo ingreso y no encuentro, porque voy a verificar, ¿ya? Cada fuente que vayan a pasar y no encuentro el tema que ustedes estén respondiendo, entonces ese trabajo no va a tener validez por si acaso. ¿Ya? Les reitero, la fuente o biblia o biblioteca o bibliografía es muy importante. Deben remitir en una carpeta sus trabajos, identificando nuevamente por apellido paterno, materno, nombres, registro universitario y el correo electrónico de cada estudiante. ¿Sí? Debe estar ahí plasmado en la carátula. Nota, respecto al correo electrónico que el estudiante enviará al docente, se entiende que es el oficial, por lo que la docencia deslinda de toda responsabilidad por incorrecta remisión del correo electrónico. ¿Por qué estamos enfatizando esta parte del correo? Porque a los correos que ustedes me van a mandar, todo esto en coordinación de la representante del curso, esos correos para mí van a ser los oficiales, es decir, serán los correos que ustedes habitualmente utilizan. ¿Y por qué será importante? Porque a esos correos yo voy a mandar trabajos, los exámenes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ok. El envío de los trabajos tiene que realizarse por una sola vez. El representante de grupo enviará en la fecha y hora establecidos por una sola vez. ¿Ya? Y valdrá el primer envío. Siempre, cuidado. Me he olvidado poner, que me he olvidado el nombre, etcétera. No, no, no. Yo voy a tomar en cuenta el primer envío. ¿Ok? Listo. Bien. Respecto para el avance, se va a tener el material de lectura en primera instancia. Y para ejercicios y otras actividades, utilizaremos el Zoom, Classroom, videos, lo que vaya a ser necesario. ¿Ya? Medios de evaluación. En primera instancia se tiene como opciones utilizar la plataforma Classroom como opción inicial, que está sujeto a coordinación. ¿Ya? Valdrá únicamente la primera respuesta o envío. Bien, si nosotros adoptamos utilizar el Classroom para efectos de evaluación, obviamente se tomará en cuenta únicamente el primer envío que ustedes vayan a hacer en esa plataforma. ¿Ya? Ok. Esos son los datos correspondientes a la forma de evaluación y la instrucción sobre los trabajos asignados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Dígame, Liz.
Licenciado, una consultita con respecto a los envíos de trabajo a su correo. Hemos tenido dificultades. Alguna vez hemos utilizado el semestre pasado con la licenciada Gertrudis y no sabíamos cuándo llega, le llegaba y le enviábamos como tres trabajos, algo así. Hemos tenido dificultades en ese aspecto, Lice. Ya, por si acaso aquí ya está anotado mi correo, ¿sí? Así que toda la información, siempre voy actualizando yo mi correo por si acaso, ¿ya? Así que conforme hemos hablado ahora, la fecha y la hora van a establecerse en cada trabajo que vamos a asignar. Así que en ese mismo sentido, a esa hora y en ese día yo voy a ingresar a mi correo a verificar los envíos. ¿Está bien? Así que mi correo nunca ha tenido ningún problema, etcétera. Motivo por el cual es que vamos a utilizar mi correo para recepcionar los trabajos. ¿Ya? Ok. Lice, ¿no puede optar por otro medio? Porque No. vamos a tener muchas dificultades con esto, ya que van a enviar 2, 3 veces. Y No, sí. no. Les estoy indicando ya de ingreso de que va a valer el primer envío. Y va a enviar el responsable del grupo. Y esto es importante, gracias por la pregunta más bien. Esto es importante porque si están haciendo en grupos de 10, porque básicamente los grupos van a estar conformados de 10 estudiantes, tiene que haber un control interno, ¿no es cierto? No podemos hacer nosotros delegar toda esa responsabilidad en manos del representante únicamente. No, todos los 10 obviamente van a trabajar, ¿no es cierto?, en el trabajo asignado, y los 10 van a controlarse internamente de que el representante mande a la hora y fecha establecidos, por si acaso, como una forma de practicar el control interno que debemos realizar en la profesión. ¿Sí? Esta parte del control interno es vital, queridos jóvenes. ¿Ya? O sea, todo lo que les estoy dando tiene su razón de ser. ¿Sí? Todo lo que yo les vaya a plantear en las aulas tiene su razón de ser, por si acaso. No es porque se me ha ocurrido este momento y está sucediendo, no. Todo lo que les voy a plantear tiene su razón de ser. ¿Ya? Así que les reitero, el correo que vamos a utilizar es este. ¿Ya? Y se va a mandar en la fecha y hora establecidos, por favor. ¿Ya? Ok. Lice, ¿no puede ser un poquito más tolerable con eso? Es que tal vez en la hora o sabe tardar en enviar por la señal y demás, saben estar volviendo a cargar y demás, por favor. Bueno, nosotros hemos trabajado así y hemos hecho el control desde un inicio. Eso se ha cumplido porque hemos creído en la responsabilidad del grupo. Miren, ya les dije hace rato, tienen su razón de ser todo lo que yo les voy a decir o lo que les voy a enseñar aquí en aula, etcétera. Porque ya tienen que ir o tenemos que ir practicando el cumplimiento de plazos, horas y fechas, porque eso es lo que van a tener en la vida real, eso es lo que van a tener cuando hagan sus declaraciones de importación ante la aduana. Van a tener plazos perentorios para presentar documentación o información. Ejemplo, para pagar los tributos no puedes pagar cualquier rato si es que quieres pagar los tributos que has determinado. La norma te asigna una cierta cantidad de días, o tiempo, horas, ¿verdad? Te asigna la norma, en el caso de que te haya observado cualquier incumplimiento, te asigna la norma un plazo establecido para presentar los descargos correspondientes. Así que este es el momento oportuno para poder plasmar, para poder practicar el cumplimiento de horarios y fechas, etcétera. Sí, porque de otra manera, cuando ustedes quieran ejercer la profesión y recién quieran hacerlo cuando estén en campo, va a ser quizás un poco complicado. Y lo que es peor, si es que quieren hacerlo en la vida real, en la profesión, y hay un incumplimiento, ese incumplimiento, para empezar, queridos jóvenes, tienen las siguientes sanciones. Primera sanción, pago de contravenciones. Y cuando estemos avanzando nosotros, al final, sí, al final de la gestión, me gustaría analizar el tema de las contravenciones, cómo se aplica y todo aquello, cómo nos cobran, ¿ya? Y las contravenciones son cobradas en UFBs, 100 UFBs, 50 UFBs. ¿A cuánto es el tipo de cambio? 2.38.
¿verdad? Ese creo que ese es creo el tipo de cambio del UFB. Es decir, por cada UFB son 2.38 bolivianos. Si te sancionan con 100 UFBs, ¿cuánto sería? 238 bolivianos que tienes que pagar, ¿ya? Entonces, y hay más UFBs o hay más sanciones, ¿verdad? Uno, no solamente es la sanción que va por ese nivel, cobrar a nivel de UFBs, sino que va más allá. ¿Por qué? Porque esa sanción implica que ese declarante o ese importador no está cumpliendo adecuadamente sus obligaciones. Es decir, da a conocer el comportamiento que tiene ese sujeto pasivo o ese importador respecto a los horarios o fechas que le ha establecido la norma, ¿verdad? Así que ese comportamiento también llega a formar parte de la gestión de riesgo que tiene la aduana, y que la gestión de riesgo no es nada más que el manejo de riesgo que se tiene durante, por ejemplo, las operaciones de importación. Es decir, a ver, ¿cuál es la conducta del importador? X, Y, Z. Cumple con sus horarios, paga siempre los tributos, ha sido siempre observado por el tema de cantidad, precio, valor, etcétera. O analizarán, por ejemplo, a la agencia, ¿no? Que ¿cuál es la agencia? Allá incumple siempre esa agencia, siempre está pagando las contravenciones, etcétera. Y eso no se queda ahí, sino que eso, como parte de la gestión de riesgos, se puede constituir en un motivo para que la aduana fiscalice las operaciones de importación de ese importador, y no solamente fiscalice de esa operación de importación, sino de las que van a venir, y lo que es peor, de las que ya han presentado anteriormente a través de las declaraciones de importación. Así que miren cómo, en qué deriva el incumplimiento de fechas y horarios. Motivo por el cual es que precisamente en la materia trato de enfatizar, y lo enfatizo siempre, ¿verdad?, que se cumplan los horarios que hemos establecido nosotros para presentación de trabajo, al menos. ¿Ya? Así que esa es una de las razones técnicas por la cual yo pido que se presente el trabajo en el horario y fecha establecidos, como una manera de practicar ese cumplimiento, ¿ya? Ya que el incumplimiento tiene sanciones, como ustedes han podido saber hace rato, por los datos que les transmití hace rato. ¿Sí? Van a agarrar, de hecho, en la materia vamos a agarrar la norma, y eso también voy a entrar en un segundo, ¿no? Vamos a agarrar la norma, y con la norma ustedes van a poder constatar de que hay tiempos y plazos que se tienen que cumplir. ¿Cuándo vamos a practicar? Hoy vamos a practicar, en esta materia vamos a practicar. ¿Vale? Entonces, por si acaso, se va a cumplir el envío en la fecha y hora establecidos. ¿Ya? Licenciado, ¿nos va a dar una hora específica tipo de 8 a 10, digamos, o de 8 a 9, o nos va a decir a las 9 sí o sí tiene que entregar los trabajos? Sí, yo les voy a decir a las 9 o a las 14 de tal fecha, punto. A esa hora tendría que enviarme todos los grupos, todos los representantes de grupos. ¿Está bien? Lice, ¿no nos puede dar una hora para, digamos, de 8 a 9, digamos, una hora para enviar? Ya, muy bien, eso voy a hacer entonces, ¿ya? Eso voy a favor. hacer, de 8 a 9, y como ustedes dicen. Bueno, voy a asignar en el trabajo. Y eso vamos a coordinar también con Liz. ¿Está bien? Está bien, Lice. Ok, listo, jóvenes. Licenciado, Como una forma de... Dígame. una cosita más. Estamos inscritos más de 120 universitarios, y en el Zoom no entra lo que es, y me están escribiendo y me están diciendo que está lleno el Zoom, por lo cual no han entrado a clases. ¿Cómo lo podemos Uy, cambiar de eran plataforma? 85 nomás ya. Ok, entonces vamos a cambiar eso. Ya voy a cambiar y vamos a ampliar. Pero oficialmente inscritos, no sé quién habló, ¿Melissa? No sé quién habló. Sí, Liz, la representante de Liz. Ah, Sí, ya. somos oficialmente 123 y faltan los rezagados, que van a ser rezagados, que el viernes van a estar los que están arrastrando. O sea, vamos a hacer algo más de 123, por lo cual la plataforma no permite más de 100. Ya, súper. Voy a ampliar entonces esto, ¿ya? Ok. Listo, gracias por el dato. Ok, entonces quedamos así respecto al trabajo, ¿ya? Ok. Ahora voy a hacer una pregunta de
seguimiento. Vamos a entrar ahora a la etapa de diagnóstico. Ustedes saben que para que podamos tomar alguna decisión o seguir un determinado camino, necesitamos realizar un diagnóstico, ¿verdad? No se olviden que la materia es régimen de importación y procedimientos y necesitamos saber cuál es el nivel que tenemos en el curso para ver si vamos a ampliar o qué hacer en cuanto al programa que ya tenemos definido ejecutar en esta gestión. ¿Ya? Deme un segundo, por favor. ¿Se está compartiendo? No, Lick, sigue en el Word que nos estaba explicando hace rato. Allá. Muy bien. Ok. Con esa misma pantalla vamos a trabajar. ¿Ya? Ya. Ahora se ve la pizarra, ¿no? ¿Están visualizando la pizarra, jóvenes, o qué están visualizando? Se ve una pantalla en blanco. Ya, es la pizarra entonces. Muy Ya. bien. Vamos a hacer el diagnóstico correspondiente, por favor. Y yo voy a ir formulando algunas preguntas. Ustedes me responderán de forma precisa. ¿Ya? ¿Qué operaciones de comercio exterior se conoce? ¿Cuáles son las operaciones de comercio exterior que tenemos? Jóvenes. Hola. Licenciado, ¿podría ser lo que son las franquicias? Un segundo, un segundo. Voy a anotar. ¿Cuáles son? Franquicias, fabricación bajo licencia, operación de compensación, creo. A ver, un segundito. Voy a anotar más bien aquí manualmente, ¿ya? Todas las respuestas. A la primera pregunta me están diciendo operaciones de comercio exterior. Lick, ¿yo puedo? Uno, franquicias. Un segundo, por favor. Franquicias, licencias. Ya. Dígame, por favor. Ya. Lick, a ver. Para mí las operaciones del comercio exterior son las exportaciones y las importaciones. Ya, a ver, un segundo, por favor, ¿ya? Un segundo. Ahora se ve el Word que estoy compartiendo. ¿Se ve el Word? Sí, licenciado. Ya. Ok, entonces, bien, estaba respondiendo, un segundo. Ya. Ahora sí, ¿quién está con la palabra? Yo estaba, licenciado. Samuel. Ya, Samuel, dígame, por favor. Ya, bueno, para mí las operaciones del comercio exterior son la exportación y la importación. ¿Ya? ¿Solamente esas? Sí, las más importantes, en resumen. Si estamos hablando específicamente de las operaciones del comercio exterior. Ya, ok. Gracias, Samuel. Exportaciones e importaciones. Dígame. De transporte.
Nayeli, transporte. ¿Qué transporte? El que se vaya a traer la mercancía o se vaya a importar en medio de transporte. Igual sería una operación, yo creo. Ya, gracias, Nayeli. Nayeli, ¿qué Nayeli es? No logré anotar. Nayeli Flores. ¿Ya? ¿Alguien más? Tal vez el cambio de divisas, licenciado. Yulisa, cambio de divisas. Sí. ¿Ya? ¿Alguien más? Licenciado, tal vez el intercambio comercial y financiero entre países. El intercambio comercial y financiero. Jessica, Jessie. Entre Bautista. países, licenciado. Ya. Jessica Bautista. Intercambio comercial. ¿Ya? Licenciado, solamente se ve su Word. ¿Está bien eso? ¿O tendríamos que estar viendo su pizarra? No, solamente el Word. Me ha salido de la pizarra. ¿Ya? Ah, Para ya. yo Está anotar. bien. Gracias, gracias, Samuel. ¿Alguien más? Ya, forzosamente voluntario entonces. ¿Ya? Hoy es 11. Licenciado. Dígame. El pago de aranceles también podría ser. Pago de aranceles también. Melissa Sí, licenciado. Huanca, ¿no? Sí, licenciado. Pago aranceles. ¿Ya? Licenciado, ¿Alguien los más, agentes Nelly? de- ¿Puede ser? Uy, no he escuchado nada, le cuento. Los agentes de aduana puede ser, o tal vez los almacenes Ya. para el despacho. Ya. Miren, van a tener muy en cuenta la pregunta. La pregunta era, ¿cuáles son las operaciones? ¿Sí? De comercio, no los operadores. Entonces, Nelly, ¿o quién estaba con la palabra? Dígame, por favor. ¿Cuáles son las operaciones que estaba mencionando? Tal vez puede ser los agentes de aduana o los almacenes, quizá. Agentes de aduana. ¿Un agente de aduana es una operación? Es Está un dirigida. medio. Puede ser un medio, licenciado. Ya, es un operador, ¿verdad? Exacto. Ok, gracias. Licenciado, ¿puede Dígame. ser los Incoterms que maneja la aduana? Carlos Velázquez, ¿no? Sí, licenciado. Carlos Velázquez. Licenciado, ¿cuáles ser los medios de pago que se va a realizar? Muy bien. Carlos Fernando. Sí, Carlos Fernando Pacari. El consignatario podría ser. Pacari, consignatario. ¿El consignatario es una operación o es un operador? Es un operador. La pregunta, ¿cuál era? ¿Cuáles son las operaciones de comercio exterior? Miren lo importante que es escuchar la pregunta, ¿verdad? Y por favor, dejemos esto bien en claro, queridos jóvenes, que cuando nosotros nos equivocamos en responder, no nos tenemos que sentir mal. Estamos aquí para aprender, todos, empezando por mi persona, ¿ya? Y cualquier estudiante o cualquier persona que haya respondido correctamente, tampoco tiene que crecer en su ego, ¿verdad? Todos hemos venido a aprender aquí. ¿Está bien? Y esto nos va a servir. Es bueno equivocarnos, si es que nos vamos a equivocar en aulas. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué es bueno, por qué es bueno reconocer esto? ¿Y por qué es bueno entender la pregunta? Porque precisamente en función a las preguntas, a los interrogantes o a los requerimientos de la aduana es que tenemos que responder. La aduana, cuando nos pregunte cuáles son los operadores o las operaciones de importación, tenemos que citar nosotros las operaciones de importación. Y si nos pregunta cuáles son los operadores, tenemos que mencionar cuáles son los operadores, ¿verdad? Es importante entender la pregunta, ¿vale? Ok.
Entonces, Carlos Pacari indicaba el consignatario. Sabemos que corresponde a un operador, ¿no es cierto? El consignatario no es una operación. En ese sentido, Carlos, ¿cuál sería entonces un operador, una operación que realice el consignatario? ¿O qué es el consignatario? Disculpe, licenciado, ¿podría repetirme la pregunta? Ya, el consignatario, ¿qué funciones realiza? Bueno, ¿O quién es es el entre consignatario? sus funciones, es atender lo que son las necesidades del cual pueda tener, del cual puede tener el barco. Por ejemplo, podría ser el combustible, el aprovisionamiento. ¿Ese es el consignatario, estimado Carlos? Bueno, para mí sí sería ese el consignatario, licenciado. Ya, gracias, Carlos. Levantó la mano alguien más. Yulisa. Licenciado, una operación también podría ser lo que es el traslado de la mercancía, tal vez. ¿Ya? Traslado de mercancía. ¿Ya? ¿Alguien más? Dominic Tarki. Licenciado, la cadena de logística. ¿Ya? ¿De qué está compuesto la cadena de logística? Ok, mientras va pensando Dominic. ¿Alguien más? Levantaron 5 la mano. Ya. ¿Quién habla? Perdón. Es que aquí no puedo. Abad Mamani. Mamani Suka. Allá. Suka. Ya. Decía ¿qué decía respecto a la cadena logística? Perdone, por favor. Abad. ¿Sí qué decía respecto a la cadena? Ya, muy bien. Gracias, Abad. ¿Alguien levantó? Luis Fernando. El licenciado puede ser el envío de documentos y también la recepción de ellos. Luis Fernando. Uy, es que se salen y no logro anotar. Luis Fernando Chino. Envío documentos, ¿no? ¿Ya? Sí, envío y recepción de documentos. Ya, envío y recepción documentos. Ok, Ana, Eric Flores. Sí, buenos días, licenciado. Creo que puede ser el cálculo del seguro de la mercancía. Eric Flores Coaquila. Ya, el seguro. Muy bien. Laura Oyardo. Sí, licenciado, ¿podría ser la verificación de la mercancía, de su descripción? Descripción de la mercancía. Ya. Iván Cauna. Sí, licenciado, una de las operaciones en el comercio exterior puede darse también en las aduanas, como es el control aduanero, ya que al pasar las mercancías con el medio de transporte, estas se someten a realizar un control aduanero, licenciado. Muy bien, gracias, Iván. Efraín Limachi. Pienso que también sería una operación la manipulación, el almacenaje que se va a realizar a la mercancía. Almacenaje y manipulación. Listo. Muy bien. ¿Alguien más levantó la mano hace rato? ¿Quién era? Yo, licenciado, Sí, adelante, por favor. el cambio de divisas nacionales a divisas extranjeras.
Ya, eso dijeron. Ya, gracias. ¿Cuál es su nombre y apellido, por favor? Es que no logré divisarlo. Choque Miranda. Nombre. Cristian Javier. Cristian. Choque. Ya, alguien más levantó la mano. Buenas, licenciado. ¿Sería la compra y venta de mercancías entre países? Ya, compra-venta de mercancías. Ya, ok, gracias. Bien, esa, Ángela, dígame Ángela Chumacero. Licenciado, tal vez establecer y cumplir los acuerdos comerciales. Establecer y cumplir los acuerdos comerciales. Y cumplir acuerdos comerciales. Ya, ok. Gracias, jóvenes. Hemos tenido varias respuestas, ¿verdad? Ustedes han podido escuchar que la pregunta de ¿qué operaciones de comercio exterior se conoce? Franquicias, emisión de franquicias, comercialización a partir del cumplimiento de licencias, las exportaciones e importaciones propiamente, el transporte, el traslado de mercancías, el intercambio comercial, el pago de aranceles, las agencias, bueno, vamos a entender que se está refiriendo a la participación de las agencias o agentes despachantes, vamos a entender al empleo de los Incoterms, luego a la participación de los consignatarios, luego está la cadena logística, ¿sí? En todo procedimiento, bueno, la cadena logística consiste en todo procedimiento que se utiliza a partir de la mercancía que viene de origen hasta destino, inclusive, luego por el envío de documentos, la recepción de documentos, la participación de las empresas de seguro, la descripción de la mercancía, el control aduanero, el almacenaje, la manipulación, la compra-venta de mercancías y establecer y cumplir los convenios, ¿verdad? Esos han sido las respuestas vertidas. Sacamos un común de... Dígame, ¿alguien levantó la mano? Ya, sacamos un común denominador. Efectivamente, para la pregunta, ¿cuáles son las operaciones de comercio exterior? En nuestra norma tenemos a las siguientes. Si ustedes tienen la Ley General de Aduanas, nos van a ayudar. Ya. Primero, las exportaciones, las importaciones, el transporte de la mercancía, ¿verdad? El seguro internacional de esa mercancía, el almacenamiento, la participación de los intermediarios, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, están también como parte de las operaciones del comercio exterior el control que ejercen las diversas aduanas, ¿sí? Tanto por la salida o ingreso de mercancía, el control que se ejerce sobre los medios de transporte. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos hacen a las operaciones de comercio exterior y parte de esas operaciones la han mencionado acá, todos, ¿verdad? Entre ellos está el uso de los Incoterms, por supuesto. Si nosotros compramos una mercancía del exterior, lo vamos a hacer siempre basándonos en algún Incoterms. Imagínense que no utilicemos un Incoterms en una operación de compra-venta. ¿Qué podrá significar? ¿Cuál podría ser la responsabilidad que está asumiendo el vendedor o el comprador? No lo sabríamos con precisión, ¿verdad? Motivo por el cual habría bastante controversia en esa operación de compra-venta. Por eso será importante utilizar los Incoterms, ¿verdad? Así que la relación de datos que ustedes han vertido tiene estrecha relación, si me permiten, con la pregunta. ¿Cuáles son las operaciones de comercio exterior que se conocen? Las que han citado. ¿Está bien? Ok. Todas esas operaciones que hemos citado, ¿verdad?
tienen que estar siempre documentadas. ¿Ya? Ustedes van a ver más adelante que la documentación es importante en el tema aduanero. ¿Por qué? Porque hay un criterio. ¿Cuál? Es que la información que se va a dar a conocer a la aduana tiene que emerger de documentos. En otras palabras, la información que vamos a dar a conocer al sujeto activo tiene que ser siempre en base a datos objetivos, ¿ya? Basados en papeles o en documentos. ¿Ok? Muy bien. La segunda pregunta. Un segundo, por favor. Voy a levantar al azar, ¿ya? ¿Qué norma es la que regula el comercio exterior, comercio internacional? ¿Cuál será la norma que regula? Estamos en diagnóstico, no se olviden. Licenciado, la norma que regula sería la Ley General de Aduanas. ¿Quién está hablando? Daniel Rolando. Ya, lo que pasa es que aquí no aparece para tomar yo en cuenta. Ya. Norma que regula. Daniel Solano, ¿no? Sí, licenciado. Ya. Licenciado. Ok, ¿alguien más? Otro podría ser el artículo 135 de la Ley General de Aduana. ¿Cuál es su apellido, nombre y apellido? Carlos Fernando Pacari. Carlos Pacari. Lic, ¿yo puedo? Adelante, por favor. Sí, Samuel, licenciado, otro también puede ser la Ley de Comercio Exterior. Samuel. Sí, Samuel Mamani Kent. Ah, ya. Van a repetirme ya porque no me estoy familiarizando todavía con los nombres. Está bien, licenciado. Samuel Mamani Kent. La Ley del Comercio Exterior podría ser. Ley del Comercio Exterior. ¿Qué número es esa ley? A ver, mientras recuerda, Samuel. Efectivamente, tiene que estar regulado por una ley. Efectivamente. Muy bien, gracias, Samuel. Mientras recuerda. ¿Alguien más? Licenciado. Sí. Ya, su nombre y apellido, por favor. A ver, man. Acuerdos, dice, ¿verdad? Licenciado, Ya. Sí, dígame. ¿podría ser los regímenes aduaneros? Ya, ¿cuál es su apellido? Nombre y apellido. Carlos Daniel Velázquez. Ya. Ya me voy a Dice, familiarizar ya un poco. quizá, Pues. Ya. ok, Decía dice, Carlos Daniel decía, perdón, voy a anotar acá. ¿Qué decía Carlos Daniel Velázquez? Los regímenes aduaneros, licenciado. Los regímenes aduaneros. Ya. Ok, ¿alguien más? dice, quizá podría ser el reglamento en sí de la Ley General de Aduanas. ¿Me está preguntando? Esa sería, entonces, dice. ¿Y cuál es su apellido? ¿Nombre y apellido? Javier Orlando Condori Tito. Javier Condori. Reglamento de la Ley General de Aduanas, dice, ¿no? Ya. ¿Alguien más? Licenciado, el Código de Comercio puede ser el decreto de la Ley 14379 o puede ser también la reforma tributaria, Ley 843. Primero, ¿me está preguntando? No, licenciado. El Código de Comercio, licenciado. Ya.
y el otro que es la reforma tributaria, la ley 843. Ya, ¿cuál es su nombre y apellido, por favor? Nelly Humérez Vega. Nelly Humérez Vega. Humérez Vera. Ya, listo. Entonces, ¿cuáles son las normas que regulan? Efectivamente, la Ley General de Aduanas, el artículo 135 de la Ley General de Aduanas, mencionan acá, la Ley del Comercio Exterior, los acuerdos comerciales, los regímenes aduaneros, el reglamento de la Ley General de Aduanas, el Código Tributario, el Código de Comercio, la Ley 843 de reforma tributaria, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano? Ya. Estamos haciendo un diagnóstico. Ok. Bien. La operación de compra-venta internacional o del comercio, ¿cómo se inicia? Licenciado, ¿podría repetir? No le escuché muy bien, disculpe. ¿Cómo se inicia la operación de comercio, la operación de compra, cómo se inicia la operación de compra-venta internacional? ¿Cuáles son los primeros pasos que se dan en la operación de compra-venta internacional? Sacar permiso de la aduana. ¿Ya? ¿Su nombre? Jessica Bautista Gutiérrez. Jessica Gutiérrez. Jessica Bautista Gutiérrez. Ya, Bautista Gutiérrez. Sacar permiso de la aduana. Sacar permiso, así tal cual está anotado, de la aduana. Ya. ¿Alguien más? Licenciado, ¿puede ser un acuerdo comercial, licenciado? ¿Quién habla? Alan Eddie Mamani Luna. Ya. Alan Eddie Mamani Luna, licenciado. Alan Mamani. Ya. Decía los acuerdos, ¿no? Sí, licenciado. ¿Pero cómo los acuerdos? Internacionalmente bajo un acuerdo comercial, ya que los gravámenes arancelarios un poquito reduciría. Eso me refería, licenciado. Según acuerdo internacional. Internacional. Gravámenes. ¿Ya? Dígame, ¿alguien más levantó la mano? Licenciado, puede ser un contrato de compra-venta internacional. ¿Quién habla, perdón? Luis Fernando Chino Tarque. Contrato de compra-venta internacional. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo, licenciado. Sí, adelante, por favor. Bueno, según tengo entendido, para poder importar un producto, tenemos que tener primero lo que es formar una empresa, luego hacernos lo que es registrar como importadores ante la aduana. Después ya digamos que el importador busca un producto al que más le convenga. Luego hace la documentación que se necesita. Lo que después también puede requerir lo que es el transporte para traerlo aquí. Luego ya se hacen todas las, ¿cómo diría? Las operaciones que se deben hacer. Eso, Muy bien, ¿cuál es su nombre? Yulisa Mamanipo. ¿Yulisa? Sí. Ya, no lo olvidé. Es que Yulisa, hay diversas formas de escribir el nombre Yulisa. ¿Cómo se escribe su nombre? Estoy con la manita levantada. Ya. Yulisa Mamani, ¿no? Sí, licenciada. Mamani, ¿qué otro apellido? Poma. Ya. Desde licenciado, uno puede registro ser en la aduana nacional, identificación del
la mercancía, luego el transporte de la mercancía. Ya, ok, gracias, Yulisa. Sí, dígame, por favor. Licenciado, escoger el ICOTES para lo que es la importación y exportación. ¿Podría? Escoger el Incoterms. Ya, muy bien. ¿Quién dijo eso? Mi persona, licenciada Raquel Condorich Chávez. Raquel Condor Chávez. Ya. ¿Alguien más, jóvenes? La pregunta es, ¿cómo se inicia la operación de compra-venta internacional? Licenciado, Nadie. disculpe, tal vez es a través de, para iniciar, ¿no? A través de una declaración de adquisición de mercancías. ¿Quién habla, perdón? Vladimir Quispe Santalla. Ah, ya, Vladimir. Declaración de adquisición de mercancías. Ya. Licenciado. Sí, dígame. Licenciado, le habla Samuel. Yo pienso, Samuel, sí, Samuel Mamani Kent. Ok, A mi punto de Samuel. vista, lo más importante para mí sería lo que es el contrato de compra y venta, ¿no? Ya que este es el acuerdo entre las dos partes, ¿no? Tanto como el importador como del exportador. Muy bien, gracias, Samuel. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Germán ¿Quién Cárdenas, habla? licenciado. ¿Quién habla? Germán Cárdenas, licenciado. Ah, ya, Germán. Es que no veo por eso. Ya. ¿Estar inscrito en el RUEC, licenciado? Registrado en el RUEX. ¿Ya? Ya. ¿Alguien más? Licenciado, tal vez estás registrado en lo que es CEPREC. Ya. Entonces, por favor, dígame su nombre. Vladimir Quispe Santalla. CEPREC. Vladimir Quispe. Ya. Registro en el CEPREC. ¿Qué es el CEPREC? Servicio. Servicio público. ¿Se acuerda que es el CEPREC? ¿Antes qué se llamaba? Fundaempresas. Fondo de empresas. Ya. Servicio Público de Registro de Comercio, ¿no es cierto? CEPREC. Ya. Si no mal recuerdo, es licenciado Servicio Plurinacional de Registro de Comercio. Plurinacional, gracias, sí, de Registro de Comercio. Muy bien, gracias, Vladimir. ¿Alguien más? Dos, cuatro, seis, ocho cerebros que están activados. Ya, forzosamente voluntario, a ver. Entonces, hoy ya es 11, hemos dicho, ¿verdad? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Carlos Fernando Pacari Tincuta. Aló, Carlos. Dígame, licenciado. Carlos, cómo se inicia la operación de comercio, operación de compra-venta internacional? Bueno, sería consolidando un contrato al momento de importar con el exportador, un contrato de compra y venta de la mercancía que queramos adquirir. Después tener ya los documentos para el momento de importar a Bolivia.
pero antes de ello tenemos que estar empadronado en la aduana como un importador, bien sea habitual o no habitual, dependiendo. Después sería tener que estar pagando sus aranceles de la mercancía. Ya. Muy bien. Carlos Fernando Tincutas, ¿verdad? Pacari, licenciado Pacari, Ah, Carlos ya. Pacari. Carlos Pacari, perdón. Aquí fue. Ya, gracias, Carlos. ¿Alguien más, jóvenes? Ok, alguien levantó la mano. Sí, Eric Flores, cualquiera le habla, dice. Bueno, Eric Flores. sí, Ya. bueno, para la compra y venta internacional, a ver, primero para la compra. El primer paso para comprar internacionalmente se debe buscar un proveedor para escoger la mercancía el cual se va a comprar. Y para la venta, para vender internacionalmente se debe tener ya una empresa consolidada. Esa sería mi respuesta. Ya, para comprar y para vender. Empresa consolidada. ¿A qué se refiere con consolidada? Que ya esté legalmente establecida y en funcionamiento, que no sea una empresa fantasma, se podría decir. Ya. Gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Licenciado, Sí, dígame. bueno, ¿podría ser el método de pago? Digo, el método Método de de pago. pago. Ya, ¿cuál es su nombre, por favor? Laura Ollardo. Un segundito. Voy a levantar la mano. Ollardo. Ya. Método de pago, dice, ¿no? Sí. Ya, listo. Ok, gracias. Muy bien. A la pregunta, ¿cómo se inicia la operación de compra-venta internacional? Sacar permiso de la aduana, según acuerdo internacional para ver los gravámenes, en función al contrato de compra-venta, estar registrado en la aduana, identificar mercancías, transporte de la mercancía, escoger los 5 TEM, declaración de adquisición de mercancías, en función al contrato de compra-venta, registrado en el RUEX, registro en el CEPREC, a través del contrato de compra-venta, está empadronado en la aduana, ser considerado como habitual o no habitual, cumplir con los aranceles para comprar, ser un proveedor y escoger la mercancía, o para vender, estar o contar con una empresa consolidada. Y luego dicen utilizar el método o identificar el método de pago. ¿Sí? Ok. A ver, ¿cómo se inicia la operación de compra-venta internacional? Para realizar una operación de compra-venta internacional, porque esa es la pregunta, ¿sí? Necesitamos primero manifestar nuestras voluntades, ¿verdad? Tanto del proveedor como del importador. Se supone, por supuesto, y aquí han respondido bien también, que se supone que esa persona que va a manifestar su voluntad de comprar, hablando del importador, ya ha sido reconocido por el Estado, ¿no es cierto? Ya ha sido registrado por la aduana, en la aduana nacional, ¿verdad? Si es una persona jurídica, ha sido registrado ante Fundempresa, lo que Fundempresa ahora es CEPREC, ¿verdad? Ha sido registrado ante el Servicio de Impuestos Nacionales, tiene su reconocimiento a partir de su registro en el gobierno municipal, etcétera. ¿No es cierto? Se entiende que esos datos ya están registrados, ya el sujeto pasivo o importador ya se ha regularizado, es decir, se ha dado a conocer o ha sido reconocido por el Estado. ¿Cómo? Registrándose ante impuestos, obteniendo el NIT de Servicio de Impuestos, registrándose ante Fundempresa o CEPREC, ¿verdad? Y otras instancias más. ¿Sí? Eso, vamos a entender que eso tiene que suceder antes de que esa persona, llamada importador, suscriba el contrato de compra-venta.
Decía la pregunta, ¿cómo se inicia la operación de compra-venta internacional? Después de que esa persona natural o jurídica ha sido reconocido por el Estado con la participación de la aduana, con la participación del Servicio de Impuestos, CEPREC y otras entidades más, después de que eso ha sucedido, esa persona, es más, después de que ha identificado la mercancía que va a comprar, esa persona llamada importador lo que normalmente hace es acudir al mercado, ¿no es cierto? Ya sea físico o virtual. ¿Para qué? Para poder decidir sobre qué mercancía va a comprar, qué mercancía va a importar. Una vez identificada la mercancía, ¿verdad? Y conocidos los precios, ventajas y desventajas, etcétera, etcétera, al final decide, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Inicialmente pidiendo una cotización al potencial proveedor, cotización que va a revisar el sujeto potencialmente importador, ¿verdad? Va a revisar, verá los precios, comparará los precios con otros proveedores, con otras cotizaciones, verá las ventajas y desventajas, etcétera. Después de haber analizado todo eso, ¿qué va a ser el sujeto pasivo importador? Va a decidir, va a decir, bueno, de estas 5 o 6 cotizaciones que tengo, me interesa esta, y va a decidir. Y de esta cotización va a confirmar un pedido, y le va a decir, señor X proveedor, necesito que usted me envíe esta cantidad de mercancías, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a hacer, ¿ya? Inicialmente. Pero luego tiene que oficializar esa operación de compra-venta. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la suscripción de un contrato de compra-venta. Es vital en el tema aduanero que haya o se tenga el contrato de compra-venta. ¿Por qué? Porque este es un, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Este es un documento que plasma la voluntad de las dos partes, es decir, la voluntad del comprador de comprar cierta cantidad de mercancía, cierto tipo de mercancía con tales descripciones, acepta el precio que está ahí pactado, aceptará las condiciones de venta, etcétera. Lo mismo, el sujeto vendedor manifestará su voluntad de vender su mercancía en una descripción determinada, cantidad determinada, con un precio determinado, su obligación de entregar en un lugar determinado, etcétera. Así que la forma como se inicia la operación de compra-venta es a través de la suscripción de un contrato de compra-venta, en el entendido, reitero, de que ya las dos partes, tanto vendedor como proveedor, han sido reconocidos por sus propios estados. En nuestro medio, el Estado reconoce a un importador cuando este importador, que puede ser persona natural o jurídica, ha sido registrado ante la aduana, servicios de impuestos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, entonces la forma de iniciar una operación de compraventa internacional. ¿Ya? Muy bien. Tenemos más preguntas que hacer, así que la vamos a formular la siguiente semana, toda vez de que estamos en horario, queridos jóvenes. ¿Ya? Ok. En ese sentido, vamos a quedar acá, por favor. ¿Ya? Ok, jóvenes. Nos veríamos la siguiente clase. Ha sido un gusto trabajar con ustedes y que les vaya muy bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.